pagarán más de 23.000 euros al año por empleado en el salario mínimo interprofesional tras la subida anunciada. La ministra quiere volver a aumentar el salario mínimo este 2025 sin contar con la patronal. La ministra de Trabajo anunció este miércoles el acuerdo alcanzado con los sindicatos sin el apoyo de la patronal para subir este año el salario mínimo hasta los 1.184 euros. Repito, 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Los costes laborales para los negocios con empleados en el SMI se incrementarían más de 1.000 euros al año. La subida del SMI y las nuevas cotizaciones disparan los costes laborales para autónomos y pequeños negocios. La ministra de Trabajo anunció este miércoles un acuerdo con los sindicatos, una vez más, sin contar con el apoyo de los empresarios para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional SMI en 2025 hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, un 4,4% más. Se trataría del octavo incremento del sueldo mínimo desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, y del segundo aumento sin el visto bueno de la patronal, aunque eso sí, el anteproyecto todavía tendrá que pasar el filtro del Congreso. De llevarse a cabo esta subida, junto a los cambios en las cotizaciones sociales anunciados a finales de diciembre de 2024, los autónomos notarían un incremento significativo en los costes laborales que pagan por sus empleados desde este año. En concreto, supondría un aumento de más de 1.000 euros al año por asalariado. De aprobarse el Real Decreto, ya se encuentra en consulta pública, los negocios con asalariados en el SMI deberían asumir un coste total de más de 23.000 euros anuales por cada uno. Además, el impacto de la nueva subida del SMI se vería amplificado por una serie de medidas adicionales que podrían entrar en vigor en los próximos meses. De hecho, si se reduce finalmente la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, el incremento real será muy superior. Los autónomos ya pagarían más de 23.000 euros al año por cada empleado en el salario mínimo interprofesional SMI. El impacto económico de estas medidas es considerable, pues dado que el coste real para los empleados va más allá del salario bruto, incluyendo las cotizaciones sociales y otros gastos asociados, los costes laborales experimentarán un aumento significativo, pasando de aproximadamente 22.000 euros en 2024 a más de 23.005 euros anuales, lo que supone un incremento de más de 1.000 euros al año por cada empleado en el sueldo mínimo. Ello es debido a que, como contamos en otro de estos vídeos en este vuestro canal, que tenéis que suscribirse, Gestoría YouTube, a la subida del 4,4% habría que sumar un incremento adicional en la cotización que corresponde a las bases mínimas, que subirá este año un 0,17% más de lo que haga el salario mínimo interprofesional SMI. Por tanto, los autónomos y negocios con empleados en el sueldo mínimo tendrán que pagar al final un 4,57% más por empleado después de que se apruebe el alza. A este incremento hay que sumarle una nueva subida del mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que en 2025 asciende al 0,67% de la base de cotización de cada asalariado a cargo de la empresa. Esta tasa aumentará aún más los costes para los empleadores, añadiendo una carga financiera extra a la ya significativa subida del SMI. Para poner en perspectiva el impacto de estos cambios, puede considerarse el caso de un pequeño negocio con 5 empleados que cobre el SMI y se enfrentaría a un aumento de algo más de 5.000 euros anuales en sus costes laborales cada año. Además, hasta ahora el SMI no tributaba en la declaración de la renta y, por tanto, no tenía retenciones. Sin embargo, según os vamos a recordar, una de las cuestiones que se está planteando es que los perceptores del SMI sí tributen por IRPF, con lo cual este cambio podría tener un impacto significativo en el salario neto de los trabajadores afectados. Se acuerda una nueva subida del salario mínimo sin contar con los empresarios. Sin embargo, las organizaciones empresariales, especialmente las que representan a los pequeños y medianos negocios, como CEPIME, han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas. De hecho, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, había propuesto un aumento más moderado del 3% que habría situado el SMI, el salario mínimo interprofesional SMI, en 1.168 euros mensuales. En este sentido, la subida propuesta por el Gobierno parece poco proporcional si la comparamos con el aumento del 2,8% aplicado a las pensiones. Para quien esta disparidad en los incrementos no deja de reflejar cierta falta de coherencia en la política salarial y de prestaciones sociales. Además, las patronales solicitaban bonificaciones para el sector agrario y la indexación del alza del SMI a los contratos públicos, propuestas que no han sido aceptadas por el Gobierno. Por ello, denunciaron las consecuencias que una nueva subida del salario mínimo podría tener en el tejido productivo español.
impacto en la creación de empleo. Temen que el aumento de costes laborales pueda frenar la contratación, especialmente en sectores más vulnerables y para trabajadores de baja cualificación. Competitividad. El aumento de los costes laborales podría afectar la competitividad de las empresas españolas, especialmente en un contexto de baja productividad. Presión sobre las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral del tejido empresarial español, son las más vulnerables ante estos aumentos de costes. Además, el acuerdo para incrementar el SMI un 4,4% se produce en un contexto donde los negocios españoles registran una caída de la productividad del 3,8% desde 2018, coincidiendo precisamente con el periodo de fuertes incrementos del SMI, y eso que esta disminución contrasta con un incremento medio del 4,6% en los países más avanzados, lo que plantea preocupaciones sobre la competitividad de la economía española. Asimismo, su impacto podría ser aún más importante en los pequeños negocios y terminan aprobándose otras medidas como la reducción en la jornada laboral máxima de 40 a 37 horas y media sin ajustes de salarios. Este aumento de costes puede incidir negativamente en las contrataciones, máximo ante la incertidumbre de lo que puede suceder con dicha reducción de jornada. El coste laboral por empleado ha aumentado una media de 3.000 euros desde 2018. En concreto, para los autónomos con empleados, este incremento se traduce en un aumento directo de los costes salariales. Sin embargo, el panorama es más complejo y abarca varios aspectos, como el mecanismo de equidad intergeneracional MEI es uno, se incrementará al 0,80% en 2025, con un 0,67% a cargo de la empresa, lo que supone un aumento respecto al 0,60% del 2024. Segundo, sería que se ha introducido una nueva cuota de solidaridad a partir del 1 de enero de 2025, que afectará a los salarios más altos. Y 3, la base máxima de cotización aumentará un 4% hasta los 4.909,5 euros mensuales. Estos cambios en conjunto elevarán significativamente el coste laboral total para los autónomos empleados, sin cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos ATA. El coste laboral de un trabajador para un autónomo ha aumentado en 3.000 euros de media desde finales de la pasada década, una tendencia que se va a acentuar con estas nuevas medidas. Es muy difícil conjugar la subida salarial y tratar de aumentar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras con la situación por la que atraviesan las pymes, cuando sus costes y el compliance laboral son cada vez mayores. Para nosotros como expertos, autónomos que tienen contratados trabajadores y micropymes son los más perjudicados con esta subida, y puede darse una situación de asfixia ante la situación de los costes salariales, más el incremento en la importancia y complejidad del cumplimiento normativo en materia laboral para los negocios en España. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoria YouTube, y de contactar con nosotros desde 76 euros al mes como el cliente fijo durante un año más, con descuentos regalos, garantía de calidad, rapidez en tus trabajos y buen trato al cliente. 646-021-399. Pedir siempre cita por WhatsApp, por favor, al 646-021-399 de nuestro WhatsApp.